Bendecido pueblo, yo quisiera hablar ahora sobre lo que está pasando en Israel. Lo que ustedes están viendo en sus noticieros ahora, sin dejar de decir que el Señor ha escogido a su pueblo, el Señor Dios Todopoderoso ha escogido a Israel, y esta escogencia es no debatible, es incontestable también. Y sobre en la reunión que yo, cuando yo atravesé el largo y la profundidad de Brasil, yo leí del libro de Oseas. Oseas capítulo 6, versículos 14 y 15. Oseas 6, 14 y 15. Y eso es lo que la Escritura dice. Oseas 5. Yo quiero comenzar de aquí y explicarles lo que está sucediendo en Israel y lo que viene y cuál es la instrucción para ustedes como iglesia gentil. Él dice, Oseas capítulo 5 versículo 14 dice, porque yo seré como león a Efraín. Amados hermanos, voy a leer la escritura. Parece que se cayó la llamada, pero mientras regresan los profetas del Señor, voy a leer, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. De nuevo dice, Oseas capítulo 5, versículos 14 y 15 de Oseas 5. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y el versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar, volveré a mi trono, volveré a mi refugio, a mi lugar donde reposo, al pabellón de mi gloria retornaré, volveré a mi tabernáculo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Otra versión dice, me buscarán temprano en la mañana. Ellos no tardarán en buscarme. Yo he leído esta escritura a lo largo y ancho de Brasil cuando estuve en la conferencia. Y estas conferencias le dicen a la iglesia gentil que la tribulación que ustedes ven siendo descrita aquí y la gran tribulación no son para la iglesia, porque el Señor ha salido abiertamente. En el libro de Mateo 16, versículo 18, y Él ha dicho que Él construiría su casa sobre la roca en la confesión de que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Redentor, el Salvador. Esa confesión, cualquiera que confiese, será nacido de nuevo. Él dijo que basado en esa confesión, Él construiría a su iglesia y el infierno no prevalecería, el diablo no prevalecería, la maldad no prevalecería sobre ellos. Está diciendo que cuando Él construya, cuando Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret,
Cuando Él construye su casa en la salvación, en la confesión de que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente, entonces dice, le dará un pasaje a aquellos que confiesen, a los gentiles, cuando ellos vean a Cristo. Leamos el libro de Salmos 33. A pesar de que ande por el Salmo 33, no temeré mal alguno a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, porque tu vara y tu vallado me infundirán aliento. En otras palabras, seguramente yo prepararé una mesa delante de vuestros enemigos y ungiré su cabeza con aceite ungido. Este es el mismo pasaje que el Señor Dios Todopoderoso, que Cristo Jesús le prometió a su iglesia. Él les prometió a ellos el mismo pasaje. Y es por esto, cuando yo leí el libro de Oseas 5, 14 y 15, dice que la tribulación no pertenece a la iglesia. El Señor le está diciendo a Israel que ustedes no pueden depender de su propia excelencia y elocuencia en la economía, en los satélites. Ustedes no pueden depender de la inteligencia y la confianza en la dexteridad militar, pero va a llegar un momento en el que ustedes tienen que depender en el Señor. Solamente el Señor es el Salvador de Israel como nación. El Señor Dios Todopoderoso, Él es su Salvador. Así que ustedes ven que esto es lo que está sucediendo en Israel ahora. Está siendo muy claro que el Señor está diciendo que vienen días difíciles para Israel. Yo he hablado de esta profecía por largo tiempo. Hay otra guerra que viene, la guerra con Irán, que se pone aún peor. Y estos desarrollos que ustedes ven en Israel hablan a la iglesia que el tiempo se está acabando. El Señor está diciendo que estos ataques de Hamás al Israel es algo que nunca antes había sido visto. Dios está diciendo que Israel tendrá que llegar a un lugar en el cual tengan que depender de Él y solamente de Él por su seguridad y su salvación. Esto vendrá después de que Israel trate de organizar tratados de paz con otras naciones, con las autoridades, con el anticristo eventualmente. Pero el Señor está diciendo que Israel necesitará depender del mismo Señor, no en la dexteridad de sus manos, la sabiduría personal que puedan tener, la tecnología, todo tipo de trabajo, o las fuerzas especiales militares, o en los satélites, o todo tipo de tecnología, que solamente el Señor es el defensor de Israel. Y los mensajeros ya están aquí. El tiempo se acabó. La iglesia necesita prepararse. Este pueblo, el pueblo que ustedes ven que está atacando a Israel, en este tiempo el Señor está diciendo que cuando la gente rechaza al Señor, cuando Israel rechaza al Señor, y lo que vimos en Oseas 14 y 15, la protección de Dios también se va. El favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios está diciendo que en la gran tribulación ellos tendrán que buscarlo. Tendrán que buscarlo muy temprano en la mañana. Y luego Él vendrá y defenderá a Israel. Yo veo días grandes que vienen. Yo he visto también mi involucramiento con Israel
en su defensa, en su protección. Y el Señor nos ha mostrado esto también en esa profecía en el 2012, cuando llamé a Dios mismo para que defendiera a Israel en los bordes de Israel. Y ustedes saben que cuando yo lo llamé en su nube de gloria para defender a Israel, el mismo Dios vino y defendió a Israel. Él hizo una declaración que si el Señor no defiende a Israel, Israel está expuesto, que solamente el Señor Dios, el Dios de Israel, es el que defiende a Israel. Así que esto es una hora muy pivotal en la historia de la tierra, porque incluso Israel ahora reconoce que esto nunca ha sucedido antes. Ahora, la necesidad para que Israel regrese a Dios, que busque a Dios. Pero esto continuará. Los eventos sucederán. Yo he visto que otros eventos que el Señor me lleva allí en el futuro, donde el Señor me utilice. Donde ellos planean un genocidio y el Señor me utiliza a mí para decirle a los israelitas que se vayan por otro lado. Pero el Señor está diciendo que la seguridad de Israel está en las manos del Señor. Entonces ahora, cuando ustedes ven esto en sus noticieros, el pueblo que ustedes ven que está siendo asesinado por Hamás, eso es tremenda tragedia, que vivamos esto en nuestras noticias, porque nosotros sabemos muy bien que la elección soberana de Israel, y esto ha sido esa atracción que hemos tenido por Israel. Por ejemplo, Deuteronomio 14, en Deuteronomio capítulo 14, para que puedan entender, que podamos alcanzar un momento en esta generación cuando ustedes ven lo que está sucediendo en sus pantallas, sucediéndole a Israel, la soberanía de Dios escogiendo a este pueblo. En el versículo 2, del versículo 1 en Deuteronomio 14, hijos sois de Jehová vuestro Dios, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis, a causa de muerto. Versículo 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor Dios te ha escogido para que seas su atesorada posesión. Y por esto es que es un día muy triste. Hoy es un día muy triste. Esto es un día muy triste en la historia de la tierra, que podamos alcanzar un momento en el que podamos ver que la elección soberana de Israel abiertamente en línea está siendo, lo estamos viendo en televisión. ¿Por qué? Porque Israel es la elección soberana de Dios. Y también sabemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él vino de Israel. Si leen el libro de Salmos 132, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Salmos 132, vamos juntos allí. Versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. De nuevo, el libro de Salmos 132. Cuando yo llegue allí, lo leeré. Dice, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12 dice, en verdad juró Jehová a David. De nuevo, Salmo 132, versículo 1, 11 y 12. La soberanía escogida de Dios, siendo asesinados en vivo por televisión. Qué día tan triste. Siendo asesinados por Hamás.
Salmo 132, 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. De nuevo, este pacto eterno del cual el Señor está hablando aquí, habla de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que vendría de Israel. Y sabemos muy bien que nuestro Señor Jesucristo vino de Israel, bendecido pueblo. Y es por esto, en 2 de Samuel 7:13, habla del mismo pacto. 2 de Samuel, capítulo 7, en el versículo 13 dice lo siguiente. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13 dice. De nuevo, cuando estemos allí, leamos juntos. Dice lo siguiente. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Dice, vamos a leer versículo 12. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Por siempre y para siempre. Este pueblo que ustedes están viendo ser asesinado por Hamás, y la generación entera está viendo, esto es muy triste, porque esta es la elección soberana de Dios siendo asesinada. Y Él prometió que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vendría de ellos. Y verdaderamente Jesús vino de Israel. Y sabemos, bendecido pueblo, muy bien, que es a través de la relación que Dios tuvo con Israel que el resto de la humanidad comenzaría a entender y a descubrir la naturaleza de los requerimientos de Dios sobre el hombre. Esto es obvio ahora. La gente que ustedes ven que está siendo asesinada por Hamás en la televisión, ellos son la elección soberana, indebatible e incontestable de Dios, de donde vendría el Mesías. Y verdaderamente el Mesías vino de Israel. Y solamente a través de su relación con Dios, la relación con el profeta, con los profetas de Dios, aquellos que hablan con usted, es que el resto de la humanidad también descubre la naturaleza de Dios y los requerimientos de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios, que Dios es santo, que Dios es separado del pecado, que Dios espera que nosotros seamos santos, que Él requiere que nos sometamos y lo obedezcamos a Él. Ustedes todos se acuerdan en el libro de Romanos 13, yo les hablé de la iglesia e Israel que están conectados como gemelos de nacimiento, que ustedes comparten en el pacto de Abraham las raíces, ese pan y vino que Melquisedec le presentó a Abraham. Este pueblo que están viendo asesinado y la generación viendo, ellos son el pueblo escogido de Dios, la elección soberana de Dios, incontestable de Dios. Y debido a esto, la animosidad, por eso es que todo el mundo está enfocado. Yo sé que ellos rechazaron al Señor, yo sé que la nube se fue de allí, pero ¿cómo se ponen en contra de ellos y los matan, incluso a los bebés? Y sin embargo sabemos muy bien que viniendo de la relación de ellos con Dios,
Es como la humanidad aprendió y descubrió la naturaleza de Dios y lo que requiere del hombre. Esos requerimientos a los cuales ustedes se deben someter. Y también sabemos muy bien que esta gente que está siendo asesinada en Israel, en manos de estos terroristas de Hamas, que cuando Israel pecó en contra del Señor, Israel pecó y la salvación de Israel por Dios se convirtió en los precursores, en la fundación, en el plan de redención por parte del Evangelio bendecido pueblo. Esta gente que ustedes están viendo en Tel Aviv, en el Kibbutz, siendo asesinados por Hamas, los terroristas, creo que mencionó ISIS. Así que ustedes saben muy bien que desde Egipto hasta la tierra prometida fue la imagen, la exposición que Dios estaba haciendo sobre la salvación cristiana desde la esclavitud hasta el rapto. Esta gente que ustedes están viendo, asesinados por Hamas, por ISIS, por quien quiera que sean, son la elección soberana de Dios. Ellos han sido asesinados en nuestros propios ojos, en los ojos de esta generación. Sabemos que ellos tienen ese reloj para la venida de Jesús. Por eso es que les digo que eso que está sucediendo ahora en Israel tiene una implicación grande en la venida del Mesías. Recuerden que viene una guerra nuclear que se va a estallar con Irán. Esto es muy serio. Israel es el reloj de Dios del fin de los tiempos. Israel es el reloj del retorno de Cristo. Y sabemos muy bien que Cristo regresará y vendrá a Jerusalén. Esta gente que ustedes están viendo que está siendo asesinada, Cristo regresará y reinará desde Jerusalén. Y la eternidad del reino de los cielos está estrictamente basado en Israel. Por eso es que esta ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Por eso está hablando que los apóstoles tienen los nombres de los 12 puertas de Israel, el pueblo de Dios en esta generación. Ustedes han visto que todo esto sucede a Tel Aviv, en Ashkelon, en todos estos lugares, en Siderot. En Juan capítulo 4 dice lo siguiente. Vamos juntos a Juan capítulo 4. El Señor dice lo siguiente. En español, en portugués, Juan 14, por favor. Versículo 22. Versículo 22. Juan 4, 22. Juan 4, 22. Dice, cuando lleguen allí, dice, vosotros, samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, los israelitas, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Este pueblo que ustedes están viendo siendo asesinado en Beersheba, en Ashkelon, en Tel Aviv, en los kibbutzim, Dios prometió que la salvación vendría de ellos, de los judíos, a toda la humanidad. Y por lo tanto, toda la humanidad tiene una deuda muy grande a la nación hebrea, por donde vino el Salvador. Esto es muy serio, bendecido pueblo. Génesis 12, 1 al 3. La bendición a Abraham de que a través de él bendeciría a todo el mundo. En otras palabras, de Abraham, Isaac y de Jacob, ellos se convertirían en Israel. Y luego las 12 tribus y los 12 hijos de Jacob. Recordemos muy bien
que Jesús reconoció sus raíces judías, su heredad judía. La elección soberana de Dios. Incluso en Éxodo 19:6, Dios hablando de esa elección soberana, y ahora están siendo transmitido el asesinato de este pueblo y la bueno, en Isaías también prometió que traería la luz de la salvación a los gentiles a través de ellos, a través del pueblo judío. En Lucas, creo que dijo 2:32, la luz para la revelación que viene a los gentiles. En Isaías 49:6, nuestro Salvador moriría por nuestros pecados. Nacido de una familia judía, el Señor reconoce el nombre en la heredad judía. Su nombre judío es Yeshua. Él observó el Shabbat. Él celebró las fiestas judías. Y él creció aprendiendo el Torá, aprendiendo los libros de los profetas, como cualquier otro niño judío. Y es por esto que esto es algo de arrepentimiento. Eso es un asunto de arrepentimiento. Yo por eso es que bendigo a las naciones como Brasil, porque si ustedes viajan a lo largo de Brasil, pueden ver que Brasil está siendo bendecido por el Señor. Sin embargo, el enemigo les mintió, pero el Señor trajo a los profetas para que reconozcan esta verdad. Porque en 1948, cuando David Ben-Gurión anunció la declaración de la independencia de Israel, rápidamente fue seguida en 7 de febrero de 1949, cuando Brasil fue uno de los primeros países que reconoció el nuevo Estado reformado de Israel. Y esto fue casi un año después de que Israel había hecho, menos de un año. Y esto de hecho fue hecho en Río de Janeiro. La primera embajada de Israel fue en Río de Janeiro en 1955. Y tuvimos una gran reunión de avivamiento en Río de Janeiro. Y luego la embajada se movió a Brasilia con David Chaliev como el primer embajador. Brasil es bendecida y presta un rol central en el establecimiento de Israel. Y también Brasil, en 1947, el embajador de Brasil en las Naciones Unidas, cuando se estaba llevando la Asamblea de las Naciones Unidas, fue uno de los que dijo que estaba de acuerdo con la creación del Estado de Israel. Y esa es la lección que las naciones debieron haber seguido, bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque es la elección soberana de Dios. Y es por esto, ahora ustedes ven que el Señor se ha acordado de Brasil con este tipo de avivamiento que ha estallado y que han sido bendecidos. Porque bendijeron a Israel, al reino. Estamos hablando del reino de Dios. El pacto de Dios. Ellos se dieron cuenta que el pacto de Dios con Abraham, Isaac y con Jacob es irrevocable. Que Él extendió este pacto a toda la humanidad desde Génesis. Vemos en Génesis. El carácter de Dios solamente se revela con su relación con Israel. Y Dios trajo una relación espiritual con otras naciones a través del pueblo judío, a través de Israel. Hemos mencionado que las naciones que son nacidas de nuevo
actúan como gemelos con Israel. Y la restauración de Israel tiene todo que ver con la venida del Mesías. Por eso es que cuando vemos un tiempo en el que vemos lo que vemos en las noticias, esto debe llamarnos al arrepentimiento, porque la elección soberana de Dios es incontestable. Así que bendecido pueblo, incluso lo que viene más adelante es peor. Recuerden la guerra nuclear que viene con Irán, y todo esto los llevará a ellos a firmar un tratado de paz. Y ahora el anticristo vendrá con un falso tratado, y luego la abominación que causa desolación. Y nos vemos a nosotros mismos involucrados. Y yo les digo que escapen por aquí por genocidios que están siendo planeados en contra de ellos. Y esta es una lección de que cuando su momento de visitación llegue, por favor, capturen este momento para que no sean parte de la tribulación. Pero ustedes no pueden tocar a Israel. El Mesías viene, bendecido pueblo. De nuevo, en Oseas 5, 14, 15, dice, hasta que ellos acepten su culpa, hasta que ellos busquen mi rostro muy temprano, ahí es cuando yo los alcanzaré. Y para la iglesia, el tiempo se acabó. Gracias, el Rey viene. Gracias.